Es salud y bienestar con Mariluz García. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo, otro lunes a Es Salud Baleares. Vamos a cambiar radicalmente de tema respecto a la semana pasada y vamos a hablar de un hospital que acaba de cumplir 70 años y que estoy segurísima que a todos ustedes les suena. Por lo menos han oído hablar de él y, bueno, otros han tenido que ir y esperemos que haya ido muy bien y lo conozcan sobre todo pues, por las cosas buenas, ¿no? Por la profesionalidad del personal, por todo el trabajo que allí se hace y básicamente por ser un hospital de la red sanitaria pública balear que está ahí y que es único en su especie. Me refiero al Hospital San Juan de Dios y vamos a hablar de él con su director gerente, que es el doctor Joan Carulla, que ya está aquí. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, en absoluto, es un hospital que yo creo que el que no lo ha vivido como paciente, lo ha vivido pues como visitante. Y también, como cada lunes, tengo a los doctores Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, y no sé si ha sido paciente de San Juan de Dios. No he tenido la suerte de tener que ir a San Juan de Dios, pero sí que he sido paciente de rehabilitación y luego hablaremos precisamente de la fama que tiene el Hospital Sant Joan de Déu como centro rehabilitador. Porque es una de sus funciones más importantes. Y el doctor Teo Cabanes, especialista en medicina de la actividad física y del deporte. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Y tú has visitado el hospital o tampoco? No, sí, bueno, lo he visitado no como paciente, sino como doctor de un paciente para recoger algunos datos de las radiografías o de las resonancias y consultar alguna cosa con algún médico que estaba allá. Bien, doctor Carulla, vamos allá. Se inauguró en el año 1955 y, bueno, según la documentación que yo he visto, la primera etapa fue un sanatorio infantil para niños con poliomielitis, es decir, que ya prácticamente ahí marca la actividad que después le va a ser propia. Desde ese año 55, ¿qué ha pasado? Brevemente, porque, claro, estaríamos toda la tarde, pero se ve que ahí empieza, ¿no?, lo que sí, es hoy. Se puede resumir, evidentemente. El hospital, como muy bien ha dicho, empezó como un hospital dedicado a la poliomielitis. De hecho, tenemos que tener en cuenta que esa década era una década de endemia de la polio y era una enfermedad, además, que marcaba mucho desde un punto de vista sanitario, pero también desde un punto de vista, desgraciadamente, social, a las familias que tenían algún niño con esta enfermedad, puesto que, desgraciadamente, no tenía que ver, no era una enfermedad bien vista. No había ningún hospital que se dedicara a eso, y de hecho la Orden, desde siempre, allí donde está, tiene que pensar que estamos en 50 países, más de 200, casi 400 centros, y se va allí donde hay una necesidad. En ese momento en Mallorca había la necesidad de atender a esos niños y niñas y, bueno, pues se hacía rehabilitación, y no solamente rehabilitación, sino también algún tipo de cirugía ortopédica para hacer determinadas correcciones, ¿no? Afortunadamente la polio se superó con las vacunas y entonces el hospital entró en una fase, digamos, de dedicarse más a esa otra problemática que son las enfermedades crónicas, pacientes mayores, pero sin un perfil muy determinado, ¿no? Y ha sido estos últimos 20 años que supongo que hablaremos, pues que el hospital, pues ya a través de un plan estratégico con el nuevo equipo que yo lideré, pues hemos ido trabajando, y hoy es un hospital de referencia en el ámbito de la rehabilitación, neurorehabilitación, geriatría, que también en la geriatría se provoca mucha incapacidad, y después la cirugía ortopédica. Actualmente uno de los hospitales que más cirugía ortopédica hace de nuestra comunidad autónoma. Hablamos de la orden, que es la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, y que además ponen en práctica una forma diferente de cuidar al enfermo hasta lo que ese momento era lo habitual. Es decir, no solo plantan la semilla de lo que va a ser ahora el hospital, sino que además ponen así otra forma diferente de cuidar al enfermo
de cara a la sociedad. O sea, Sí, que hay un cambio... este es el valor, digamos, distintivo de esta organización o institución religiosa sin ánimo de lucro, ¿no? Hoy en día todos los sistemas de salud hablan de la atención humanizada, de los planes para humanizar la atención, incluso direcciones generales de humanización. Y claro, la orden nació hace 500 años porque quien después fue San Juan de Dios fue atendido como un enfermo psiquiátrico en el Hospital Real de Granada, vio lo que pasaba con esos pacientes que estaban en el suelo, tirados con un montón de paja, los enfermos mezclados, con un trato absolutamente inhumano, y San Juan de Dios decidió que esto no podía ser así, que las personas había que atendérselas con dignidad. Y entonces pues empezó a montar una casa donde acogía a gente de todas las religiones, de todos los estatus sociales, y se dedicó sencillamente a cuidarlos con mucho amor, ¿no? Y aún estamos ahí, 500 años después, ¿no? Señal, porque al final es una institución, pero es una empresa, por decirlo de alguna manera, que 500 años después pues todavía persista con esa misión y con esos valores, pues señal de que ha sido y es una institución necesaria en el bien cuidar a las personas que tienen algún tipo de problemática. Es que es muy importante centrarse en la dignidad de la persona que estaba muy abandonada y en lo que es una acogida incondicional, independientemente de credo, religiones, como muy bien han dicho. Llegamos al 68 y ahora vais a entrar vosotros dos, en el que se firma el primer acuerdo de colaboración con la Seguridad Social. Después se amplía y empieza ya lo que es el centro de rehabilitación, que es lo más conocido hoy en día. Curiosamente, es decir, el hospital tiene muchas más funciones, pero la mayoría de la gente lo conoce por la rehabilitación. Sí, así es. La verdad es que, repito, que hace, pues esto, ¿no? 18 años cuando llegué se hacía ya algo de rehabilitación general, puesto que se hacía mucha cirugía ortopédica, pero el cambio importante ha venido estos últimos 18 años básicamente porque hicimos de hecho hemos hecho durante esta época 3 planes estratégicos de cara a orientar al hospital como un gran centro de rehabilitación, puesto que fue algo que vimos que faltaba, ¿no? Es decir, pasa en muchos, yo diría en todos los hospitales, ¿no? Que casi que el servicio de rehabilitación casi que es como una María, ¿no? Hablando en términos de educación, es como si fuese una especialidad secundaria, incluso en algunos hospitales depende del servicio de traumatología, ¿no? No como una especialidad y un servicio propio, ¿no? Otra cosa que nos dimos cuenta pues es esto, ¿no? Que muchos pacientes se les operaba de una cirugía de prótesis de cadera, por ejemplo, de rodilla, y 7 u 8 días, además ahora están ya solamente 2 o 3, pero 8 días se iban a casa y no hacían rehabilitación. Pacientes con ictus, cada vez vemos ictus en personas más jóvenes, 60, 70 años, y unos días para recuperarte de lo que es el ataque agudo, y después te vas a casa, ¿no? Sin una rehabilitación. Y claro, esa rehabilitación hace que tú tengas una autonomía, que tú te reincorpores en tu vida laboral o no, que tú puedas reincorporarte a tu vida social con tu familia y con tus amigos o no, ¿no? Por tanto, incidimos en el tema de la rehabilitación, en el tema de la neurorehabilitación y después también en la rehabilitación del daño medular. Los pacientes con daño medular de nuestra comunidad autónoma se tenían que desplazar a la península, a Barcelona, bueno, a la Guttmann, al Instituto Guttmann o al Centro de Parapléjicos de Toledo. Unos 200 y pico, casi 300 pacientes que iban a revisiones cada año a la península con las familias, con el consiguiente gasto económico, que no es lo peor, sino con tener que coger el avión, la familia, pedirles. Y me hace, se quejaban porque cada vez que iban los atendía un rehabilitador distinto, un terapeuta distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nos formamos, precisamente hicimos convenios con estos hospitales y pasamos a ser la unidad al cabo de unos años. Lógicamente esto no es de un día para otro, no solo la voluntad, sino el aprendizaje. Y acabamos siendo una unidad de referencia, y ahora en día lo somos, tanto en lesiones medulares como en prevención de las úlceras, y somos un lugar de referencia a nivel del Estado español en lesionados medulares. Alejo, Teo, el que quiera que rompa el fuego, el primero de los dos. Teo, pues, Alejo, pues venga. Es fácil entrar en el tema que hoy nos atrae, ¿no? Y nos revuelve. Está claro que estamos presenciando un ejemplo típico de lo que es la civilización judeocristiana, la forma de entender la vida
primero eficazmente, atacar los problemas, diagnosticando su solución y después poniendo soluciones humanas y humanistas. Y desde luego, desde el principio, desde los manicomios, donde empezó a actuar el fundador de la orden, su inversión en humanidad y en transformar lo que es la asistencia psiquiátrica y lo mucho que después se ha transformado. Hasta lo que hemos vivido, lo que hemos visto en la Orden de San Juan de Dios, los hospitales para niños lisiados que había en España y que había muchos, son un ejemplo de atención humana, cristiana y de dar caridad bien entendida a la sociedad. Bueno, pues aquí en Mallorca tenemos el ejemplo del Hospital de Sant Joan de Déu. Antes, fuera de los micrófonos, le decía al gerente en un dado tiempo que yo he vivido las obras de San Juan de Dios, porque una tía mía, que era colaboradora de la COPE, participó en alguna actitud en favor económicamente del crecimiento, y luego lo he visto evolucionar de forma que llama la atención lo bien y lo efectivo que ha evolucionado este hospital. Y fruto de ello es la fama que tiene hoy día. Entre todos, o bien han pasado por allí como pacientes, o bien son familiares o conocidos de alguien que ha tenido la necesidad y que ha recibido un tratamiento ejemplar. Porque en general se puede decir que la gente sale de allí muy satisfecha. Teo. Sí, una curiosidad. Yo tenía una hermana que trabajaba de enfermera en Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios, y me llamaba la atención que siempre me hablaba de monjas, de curas y tal. Y aquí pregunto, ¿todavía quedan hermanos o monjas en la atención a los pacientes? No, ni de hecho, bueno, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, por ejemplo, si es que me habla de ese, pocos, sí. si me habla de Barcelona. También el de Sant Boi, que también está en Barcelona, que tanto es hospital general como psiquiátrico y ahora atención intermedia. Lógicamente, hace muchos años las instituciones que tenían monjas o que tenían hermanos en la atención sanitaria, igual que pasa en los colegios concertados, pues que habían los hermanos que también daban las clases. Hoy en día hay menos vocaciones y por tanto es muy difícil encontrar profesionales, monjas o hermanos dentro de los hospitales. En nuestro hospital hay una comunidad que vive en el hospital de 3 hermanos, pero ya muy mayores, y por tanto y lo mismo no trabajan, y por tanto igual sucede en el hospital de Barcelona, en el que hay una comunidad de hermanos también numerosa, pero ya prácticamente ninguno de ellos trabajando. Es una orden, la Orden de San Juan de Dios, en el que los hermanos mayoritariamente son profesionales sanitarios, son enfermeros, son médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Es decir, es una orden dedicada a la hospitalidad, no como hospital, sino como lugar de acogida, de ser hospitalarios, ¿no? Y hoy en día quedan realmente ya muy pocos, por no decir prácticamente ninguno. ¿Y el asunto de listas de espera, cómo va el tema? ¿Cómo vais de trabajo? Porque bien, la verdad es de que para bien o para mal, depende de cómo se mire, trabajo tenemos mucho, es decir, pacientes, tiene que pensar, nos dedicamos a eso, pacientes geriátricos, somos el único hospital con una unidad docente universitaria, formamos médicos especialistas y enfermeras especialistas en geriatría. Cada vez la población envejece mejor, pero con enfermedades crónicas que hay que controlar y que hay que tratar, y que en algunos casos pueden llevar a determinados síntomas o signos que haga que uno necesite rehabilitación. Y por tanto, pues damos respuesta a esto. En el tema de la cirugía ortopédica, esto, como en todas las comunidades autónomas, pues hay algo de lista de espera. De hecho, la lista de espera es consustancial a la sanidad pública. Si no hubiese lista de espera, es que ya no habría ni privada ni la pública tampoco lo podría. Es impensable, ¿no? Lo que sí tiene que haber son unas listas de espera razonables en función de la patología que uno tiene, ¿no?
Y nosotros, aparte de atender nuestros pacientes, tenemos unas 120.000 consultas anuales. Es decir, que por esto decía, el hospital es muy conocido, la gente está muy satisfecha, es que vemos mucha gente en un hospital con una gran actividad, ¿no? Y realmente la gente sale satisfecha. Y tenemos algo de lista de espera, poca, pero además damos respuesta a listas de espera en cirugía ortopédica, a otros hospitales como pueda ser Son Llàtzer y Son Espases. Y, por ejemplo, en el caso de la lesión medular, porque es cierto que en los últimos años este tipo de lesiones ha crecido de forma considerable. O sea, habría que analizar las causas, bueno, pero es importante, ¿no? Muchas veces, incluso hasta por imprudencias, crece este tipo de lesiones. Sí, la unidad, ¿qué tipo de pacientes atiende? Quiero decir... Sí, bueno, la verdad es que sí que desde un punto de vista de lesionados medulares por accidentes de tráfico, que era lo que más a menudo veíamos, la verdad es que esto ha descendido en general. De hecho, es el cinturón de seguridad, exactamente, decían, desde el cinturón, los airbags, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es de que hay muchos pequeños accidentes, imprudencias. Hoy, por ejemplo, todo el tema relacionado con la utilización de los patinetes eléctricos y las bicicletas, pues sobre todo patinetes, pues ya hemos visto algunos casos, ¿no? Estamos en una isla con mucha costa, con muchas playas, con muchas calas, y hay muchos jóvenes que o se tiran de rocas a una altura considerable, ya sea de cabeza, incluso de pies, que de pies también puede haber el accidente, o en las playas, cuando también una cosa muy típica, ¿no? Cuando vienen las olas y que saltan por encima de la ola para tirarse de la cabeza, pero es que detrás de la ola lo que hay es un vacío, ¿no? Entonces impactan con la... Por tanto, accidentes hay. Yo diría que no exactamente, no sé si ha bajado la incidencia o no. Lo que he visto sí es un movimiento de causas, ¿no? de estos accidentes. Y claro, aparte de la fase aguda, que sí que la fase aguda pues la harán en Son Espases o en el hospital de agudos correspondiente, pero esa larga rehabilitación, que es una rehabilitación como mínimo entre 6 meses y 2 años, y nosotros nos hemos especializado en eso, y además tenemos determinados exoesqueletos con los cuales facilitamos esa rehabilitación para que puedan rehabilitarse en bipedestación, lo cual hace que también ellos se sientan mejor mientras hacen la rehabilitación. Y ahora, pues como decía, somos un centro de referencia en nuestra comunidad y en el Estado. ¿Usted cree que el exoesqueleto, que parece que es un milagro, una maravilla, llegará a poderse patrocinar y entregar a los pacientes con lesiones medulares? Porque ahora mismo creo que se utiliza en la rehabilitación, ¿no? Exactamente. Pero lo ideal, desde luego, sería, en vez de una silla de ruedas, si hubiera un exoesqueleto de fácil utilización. Todo esto está avanzando de una manera muy rápida, ¿no? Nosotros, el exoesqueleto que, por ejemplo, el primero que compramos, no sé si era 5 años, costó 120.000 euros. Ahora el exoesqueleto cuesta 50-60, es decir, ya ha habido un abaratamiento importante. Pero sí que es cierto, como muy bien ha dicho, que el exoesqueleto sobre todo se utiliza para la rehabilitación, porque el hecho de hacer la rehabilitación en bipedestación hace que no solamente trabajes las extremidades inferiores, si es que quieres potenciar eso, sino que es todo el tronco el que trabaja, ¿no? Toda la musculatura lumbar, toda la musculatura dorsal, trabajan los brazos, pero es que además también el cerebro, ¿no? En cuanto a la orientación, en cuanto a todo el tema temporoespacial, y por tanto nosotros encontramos mejoría en los pacientes en los que podemos utilizar el exoesqueleto. A lo que se está yendo es hacia esqueletos más livianos, más económicos, y por tanto es posible que en algunos casos se puede utilizar sobre todo en pacientes con paraplegia, con los cuales a través de la extremidad superior tú puedas ir gobernando tu paso y puedas estar en bipedestación, ¿no? Pero esperemos que vayan apareciendo, digamos, otras terapias que puedan ser mejor que esto, que no deja de ser un aparato exterior, ¿no? Sí, quería preguntar también si utilizáis el agua, las piscinas como método de rehabilitación. Sí. Nosotros somos el único hospital que tiene aquí una
una piscina de hidroterapia para pacientes con lesión medular y va bien. Va bien también, lo mismo sucede con el exoesqueleto, ¿no? Aparte de que desde un punto de vista de tonificación muscular, pues esto puede significar una mejoría para el enfermo. El hecho de que un enfermo parapléjico o tetrapléjico que tienes, ¿no?, la sensación esa de que no puedes soportar tu peso, que estás ahí anclado en una silla, encontrarte dentro del agua y que te manejas dentro del agua, ¿no?, como un poco como si estuvieses flotando, eso realmente es importante, ¿no? Y en estos enfermos que están tanto tiempo haciendo rehabilitación hay que encontrar maneras de que tengan estímulos positivos para que continúen motivados para hacer su rehabilitación. Y una cosa a nivel práctico, ¿no? Desde el año 2013 forman parte de la red sanitaria pública. Entonces, la gente está acostumbrada, ¿no? Voy a urgencias a Son Espases, voy a urgencias a Son Llàtzer, a Inca, a Manacor. En San Juan de Dios, ¿cómo funciona este tema? Quiero decir, ¿la gente puede ir directamente a urgencias o tiene que ser derivada desde otro centro o desde un especialista o desde dónde? Sí. Nosotros no tenemos puerta de urgencias, así se estableció en su día cuando hicimos este convenio singular en el año 2012-2013 y por tanto todos los enfermos que nosotros vemos son enfermos, digamos, que necesitan de un especialista de nuestra especialidad, que básicamente son la geriatría, la cirugía ortopédica y la neurorehabilitación. Tenemos otros especialistas en el hospital, porque a veces hay que hacer una consulta al cardiólogo, al reumatólogo, al neurólogo, al psicólogo, tenemos otros especialistas, pero la derivación es de atención especializada o de atención primaria de un centro de salud directamente a nuestro especialista. Pero puerta de urgencia no tenemos, siempre es por derivación de atención primaria, de determinados centros de atención primaria, porque en algunas especialidades estamos sectorizados desde atención primaria y sobre todo en algunas enfermedades como el tema de la neurorehabilitación o el daño medular, pues somos el centro de referencia del resto de hospitales públicos, Inca, Manacor, Son Espases y Son Llàtzer. Y no hay que perder tampoco de vista el tema de los cuidados paliativos, que aquí también hay un sector importante al que dan atención. Así es, los cuidados paliativos, bueno, forma parte realmente de la necesaria atención que deben recibir los pacientes en todos los hospitales. Yo siempre digo que el término paliativos y la concepción del paliativo tendría que estar en todos los hospitales, no solamente porque haya un servicio o no lo haya, es decir, se tiene que tener conocimientos de paliativos en determinados servicios en todos los hospitales, pero sí que es cierto que para determinadas patologías es importante que haya una unidad de cuidados paliativos específicos. Tenemos la suerte en nuestra comunidad autónoma que tenemos el Hospital Joan Marc, tenemos el Hospital General y tenemos nuestro hospital, el Hospital Sant Joan de Déu, y que atendemos también a pacientes paliativos. Uno quizá más especializado en, aunque todos vemos los paliativos en general, pero uno quizá más especializado en el general, quizá en paliativos oncológicos, el Jomar quizá en paliativos respiratorios y nosotros quizá más en paliativos neurológicos, ¿no? Pero todos tenemos nuestra unidad de enfermos paliativos y que es absolutamente necesaria e indispensable porque el bien morir es un derecho de todas las personas humanas. Pero es curioso, ¿no?, que cada vez que se habla de cuidados paliativos, la gente como que se estremece, ¿no? Piensa que ya está, que hasta aquí he llegado y a veces los paliativos se pueden prolongar durante mucho tiempo, no es decir, ya, me muero ya. No, evidentemente, hoy en día hay muchas enfermedades crónicas complejas que tienen, digamos, un periodo paliativo largo, ¿no? Y por tanto, pues a lo mejor no hay que recurrir a determinado tipo de terapias, pero que sí que hay que hacer un tratamiento paliativo correcto para que ese paciente respire bien, para que ese paciente no tenga dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y es algo que hay que hacerlo, ¿no? Y pienso que dignifica nuestra sanidad pública. Y que además hay que asumirlo, Sí, que es no, muy importante. lógicamente, además en nuestro hospital, además de dentro de los cuidados paliativos,
damos también atención espiritual. Es decir, lógicamente damos atención religiosa como en cualquier otro centro que uno pues pueda solicitar la atención de cualquier sacerdote o de cualquier persona de cualquier otra profesión religiosa, ¿no? Estamos en un sitio de libertad de culto y por tanto cada uno en un momento determinado puede pedirlo, ¿no? Pero tenemos realmente un servicio de atención espiritual, es decir, aparte de la atención psicológica, a veces en determinados pacientes paliativos se da un sufrimiento espiritual, que no es ni únicamente religioso, en tanto a fe, ni psicológico porque se esté sufriendo de una determinada sintomatología que pueda ser tratada por un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Realmente es un sufrimiento espiritual, ¿no? de saber si realmente uno ha llegado en ese momento con los deberes hechos, si uno le queda algo pendiente. A veces necesita de esa ayuda y entonces esto existe hoy en día, esta especialidad como un máster, ¿no? y tenemos personas dedicadas a la atención espiritual. No la necesita todo el mundo, lógicamente, pero en casos de sufrimiento espiritual también damos esa salida. Yo creo que es muy importante porque al final de nuestra vida, pues siempre se busca un concepto espiritual, una ayuda que te permita pues despedirte de otra manera. Nos queda muy poquito tiempo, Alejo, Teo. Sí, ¿y tratamientos de rehabilitación a domicilio? ¿Se hace algo de esto? Sí. Nosotros tiene que pensar que hacemos la rehabilitación domiciliaria de toda la isla de Mallorca. Mire, nosotros en Hospital Sant Joan de Déu tenemos un total de 100 fisioterapeutas. Esto comparado con cualquier otro hospital, ¿no? Sí. Exactamente. Un récord. ¿no? Casi es un 20, récord. 20 terapeutas ocupacionales, 12 psicólogos, es decir, realmente es un hospital, no diré monográfico, pero sí altamente especializado en esto. De los 136 se dedican exclusivamente a ir a domicilio. Cubrimos los domicilios de toda la isla de Mallorca para determinados procedimientos, no todos. Y hay un determinado protocolo y quien los deriva son los servicios de rehabilitación de los hospitales agudos, que a veces hay determinado paciente que tiene soporte familiar, vive en no sé qué pueblo, resulta que hay barreras arquitectónicas, pero es una fractura de cadera, pero que con un 10 días o 15 tal, se puede hacer una rehabilitación, entonces se hace, ¿no? Con lo cual ahorramos molestias, ahorramos ambulancias, etcétera, etcétera. Sí, es un servicio que poca gente conoce y que se da aquí en Mallorca. Pues hasta aquí, no tenemos más tiempo. Les doy las gracias a todos. Doctor Carulla, muchísimas gracias por haber venido. Alejo Martí, Teo Cabanes, también os doy las gracias, pero a vosotros os espero la semana que viene, el próximo lunes, y a todos ustedes también. Espero que vuelvan a estar aquí con nosotros. Y si hay algo que me gustaría que les quedara del hospital y de la atención, es sobre todo que esa forma de cuidar está centrada en la dignidad de la persona, que es lo más importante en los momentos difíciles y en los que estamos en un centro hospitalario y no lo estamos pasando bien. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Muchas gracias.